Si bien todos saben la historia de Peter Pan, algo que no muchos saben es sobre la vida familiar que tuvo este personaje. Antes de continuar, debo aclarar que esta información está basada en los libros originales de Peter Pan, es decir, de J. M. Barrie, en especial del libro El pequeño pajarito blanco. Peter Pan era tan solo un bebé de 3 semanas de nacido cuando huyó de casa. Si bien creció con las aves y las hadas, intentó volver a su hogar, pero ya era demasiado tarde. Él no pudo volver con su familia luego de que las ventanas de su casa estuvieran cerradas impidiéndole entrar. Peter gritaba por su madre, pero solo pudo ver cómo ella cargaba a otro niño en sus brazos. Peter volvió a Nunca Jamás, todo deprimido, donde Solomón, o sea el rey cuervo, y la reina hada le hicieron ver que su hogar era Nunca Jamás. Él le guardó rencor a la reina hada, ya que fue ella quien hizo que su madre lo olvidara. Pues cada vez que Peter le decía a la reina hada que quería volver, ella le ponía obstáculos para que no se fuera. Incluso las hadas lo mantenían prisionero sin saberlo. Pero Peter ya no caería en sus engaños y por eso mantuvo su distancia con ellas. Cuando Peter conoció a Mei Mei, una niña de 4 años a la que le pediría matrimonio, que en ese entonces Peter no sabía muy bien sobre el tema del amor, ambos niños la pasaban bien, donde Mei Mei le contaba cómo en Londres sabían su historia. Si bien a Peter le fascinaba saber que era muy popular en el mundo humano, le entristecía saber que nadie sabía la historia sobre su familia. A Peter no le gustaba hablar sobre su familia porque le dolía recordar. Pero cuando Mei Mei le insistía en volver a casa, él confesó. Furioso, Peter le contó cómo su madre lo excluyó siendo reemplazado por un niño que vendría siendo ahora su hermano menor. Mei Mei le dice que solo fue un malentendido y que para una madre, un segundo hijo nunca reemplazará al primero, pues ella también tiene un hermano. Peter le confiesa que eso pensaba al principio, pero las hadas le decían que el hijo menor siempre será el consentido. Aunque pensó que era una exageración suya, el rey cuervo, Solomón, le mostraba cartas de cómo las madres humanas deseaban hasta tener 6 hijos, lo cual era algo normal para aquella época, donde tener muchos hijos era algo deseado. Cada vez que Peter se negaba a creerles, las hadas y los pájaros le mostraban cómo los humanos despreciaban a sus hijos. También le hablaron de cómo había hadas malvadas que acababan con la vida de algunos niños perdidos por diversión, al igual de que existían algunos humanos crueles. A pesar de las advertencias, Peter le confiesa que de vez en cuando visitaba Londres para observar a su hermano menor a lo lejos. Puede que para Peter el tiempo se había detenido, pero para su hermano menor seguía transcurriendo con normalidad, por lo que Peter se conformó con verlo crecer a lo lejos. Vio cómo ya tenía un empleo siendo un adulto. Conforme escuchaba la historia, Mei Mei le suplicaba a Peter que la regresara con su mamá. Peter accedió a llevarla de regreso a casa para que no le sucediera lo mismo que a él. Mei Mei le escribía cartas, o más bien dibujos, hasta que Peter aprendiera a leer, ya que no podía ir a verlo porque su niñera ahora la tenía muy vigilada. La niña lograba ir a los jardines de Kensington acompañada de su madre y hermano para dejarle cartas a Peter Pan. Mei Mei le dejaba las cartas en círculos de hongos donde se reunían las hadas en la noche para que él pudiera leerlas. Tras su experiencia con Mei Mei, Peter siguió visitando Londres para ver a su hermano menor hasta el último de sus días. El que Mei Mei le hablara sobre lo bueno de tener un hermano le hizo ver de diferente manera al suyo, pues las hadas y el rey cuervo le hacían ver lo horrible que eran los hijos menores. Aunque Mei Mei se volvió una adulta y se olvidó de él, Peter nunca lo olvidó. De lo poco que se explicó de la familia de Peter Pan era de que tenía una madre cariñosa y un hermano menor llamado Michael. Del padre nunca hubo mención. La razón por la que el escritor Barrie le dio un hermano menor a Peter Pan era para identificarse con él, pues en la vida real el escritor era el hijo menor de un matrimonio de 10 hijos. Su hermano mayor David, quien además era el favorito de su madre, murió en un accidente de patinaje sobre hielo antes de cumplir los 14 años. Su madre había quedado tan devastada que dejó de prestarle atención a sus otros hijos, por lo que Barry se vestía como su hermano mayor fallecido para así tener su atención. En un principio, su madre le hablaba como si fuese David, pero tras aclararle las cosas, la madre aceptó la cruda verdad. Ella le dijo con lágrimas que su hijo muerto seguiría siendo un niño para toda la eternidad que se negaría a crecer y dejarla. Ese hecho le marcó de por vida al escritor, quien lo mostró reflejado en la relación de Peter Pan con su hermano menor. Era una forma de expresar cómo se sintió el escritor con ese suceso, pues dio a entender que posiblemente la madre de Peter nunca lo superó. Puede que al principio Peter no aceptara ser reemplazado, pero tras ponerse a pensar en lo sucedido, se daría cuenta que lo mejor sería ver a su madre feliz, pues tras hablar con Mei Mei,
Se dio cuenta de que el nacimiento de su hermano menor fue lo mejor para su madre para que así ella volviera a ser feliz. Barry tenía pensado sacar una secuela de Peter Pan enfocada en el hermano menor, pero lamentablemente no pudo hacerlo porque murió de neumonía. A pesar de eso, muchas editoriales buscaron sacarles secuelas de Peter Pan, pero la que más se acerca es la de Peter Pan en Neverworld. Esta historia fue escrita por Peter Von Braun, donde la historia pretende ser 100% relacionada con las historias de Barry. Esto debido a que incluye personajes mencionados en los borradores de Barry u otras historias relacionadas a Peter Pan. De hecho, el actor Jeremy Sumpter, quien interpretó a Peter Pan en 2003, leyó esta historia y le fascinó, pues en este libro se nos explica cómo Peter Pan tiene que ir a otra isla llamada Neverworld para salvar Nunca Jamás. En esa isla descubre que se encuentra su hermano menor, Michael Pan, donde se nos explica que murió a una temprana edad, posiblemente se ahogó. Aunque nunca se menciona su edad, él no llegó a cumplir los 21 años. Peter y Michael no tienen un encuentro amigable, debido al triste pasado que se tienen del otro. Algo curioso es que en esta historia Peter ahora tiene un hada varón llamada Denny, mientras que su hermano tiene una hada femenina llamada Naida. Si bien este cuento no fue escrito por Barry, recordemos que en la historia original, la reina hada le explicó a Peter que su hada personal debía ser alguien de su mismo género, por lo que en la historia de Brown, el hada Denny vendría siendo el hada personal para Peter Pan. Curiosamente, el nombre de Michael está inspirado en Michael Llewellyn Davis, quien fue el hermano menor en la vida real del que se tomó inspiración para el personaje de Peter Pan. Para Barry, la muerte temprana de Michael Davis le afectó tanto que escribió que su muerte marcó un fin para él. Continuando con la historia de Brown, Peter y Michael no se soportan el uno al otro, ya que a lo largo de la historia se la pasan peleando entre ellos. Michael le hace la vida imposible a su hermano mayor, robándole cosas como libros, su hada y su sombra. Michael se la pasa persiguiéndolo y cada vez que él se lo encuentra, pelea con él como una típica pelea entre hermanos. Michael le confiesa que lo culpa por la depresión que sufrió su madre, al igual de por nunca haber regresado a casa. Pues toda su vida Michael soñó con tener un hermano mayor, y tras saber su existencia, lo odiaba por no ir a verlo. Cuando murió en el mundo humano, le confiesa que estuvo décadas atrapado en Neverworld y que siempre buscaba la manera de ir a Nunca Jamás para verlo. Si bien en esta historia Michael Pan no tuvo un buen final, algunos fans de Peter Pan aseguran que la historia está bien, pero hubieran disfrutado más participación de ambos hermanos, pues sentían que el escritor Brown se enfocaba más en Tiger Lily que en los hermanos Pan. Pero en cuanto a similitud con Barry, señalan que esta historia sí podría ser considerada lineal aunque con una mejor trama para los hermanos. Según el escritor J.M. Barrie, el nombre real de Peter es Peter David Pan. Lo irónico del libro de Peter Pan Neverworld es que cuando los otros personajes conocen a Michael, piensan que es descendiente de Wendy, a lo que Peter aclara que es su hermano menor. Como Peter Pan jamás contó sobre su pasado, a excepción de May, es normal que no supieran sobre la existencia de su hermano. Si bien Barry tenía pensado darle protagonismo en un futuro a Michael Pan, su historia quedó en un borrador. Y aunque lo intentó, el éxito de Peter y Wendy ocasionó que este personaje quedara en el olvido. Para Barry, los hermanos Pan iban a marcar la redención y el reencuentro del escritor con su hermano fallecido, al igual que el de los niños en los que se inspiró. Gracias por ver este video.